Los bendiga grandemente en esta hora. Continuamos con la meditación de este estudio que es profético, para que sepan, sobre la armadura de Dios. Y quiero recordar el versículo 13 del capítulo 6 de la carta a los Efesios, donde el apóstol San Pablo, por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, dice esto: por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Padre, santifícanos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien se dio por todos nosotros y por nuestros pecados para darnos vida y vida en abundancia, mi Rey. Ilumina los corazones y las mentes de los que escuchan este mensaje, y que se inclinen cada día a la lectura y a la meditación de la palabra de Dios, que es nuestro propósito, que es tu mandato, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. El mandato apostólico es de ponernos la armadura de Dios. Vuelvo y recalco, no la armadura de un soldado romano, no la armadura del mandaloriano, sino la armadura de Dios, la que tú encuentras desde Génesis hasta Apocalipsis, y que te protege de las artimañas del diablo. Pero el mandato apostólico es contundente: tomad toda la armadura de Dios. No que un día sales con el escudo de la fe sin el yelmo de la salvación, un día sales con el yelmo de la salvación pero sin la coraza de justicia, sin el calzado del evangelio. No, el mandato es tomar toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para poder resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Dios quiere que estemos firmes ante las embestidas del maligno. Mire, por allí dijo alguien hace muchos años y se volvió un dicho: la hazaña más grande que ha hecho el diablo, la hazaña más grande que ha hecho el diablo es hacerle creer al mundo que él no existe. Es hacerle creer al mundo que él es un mito que se representa en distintas culturas. Hacerle creer a la humanidad que él no ataca y que él no tiene influencias sobre este mundo. Pero Pablo dice que tomemos la armadura de Dios para resistir en el día malo. Y el Señor Jesucristo, los evangelios, sus sermones, sus enseñanzas, los apóstoles, el mismo apóstol San Pablo nos revela que nuestra lucha, el del cristiano, el de la iglesia en este tiempo, nuestra batalla es sobrenatural. No quiere decir solamente que los hombres se levantan y ya, sino que detrás de esos poderes políticos, económicos, sociales, poderes, detrás de esto está el plan diabólico y el plan satánico. ¿De qué? De desviar al mundo de la voluntad de Dios. Mire lo que le voy a compartir. En estos días subí a TikTok subí sobre que la gente habla, lo subí en una imagen, sobre la gente habla de la generación X, de la generación Z, de la generación millennial, de la generación de cristal. Pero la Biblia, como nunca cambia y es contundente, le llama a toda esta generación adúltera y pecadora. Palabras de nuestro Señor Jesucristo. Generación adúltera y pecadora. Mi hermano, y se levantó la gente a atacar el contenido. Y salió uno por ahí y dijo que Jesús era comunista, que por qué hablaba así. Y le cité este texto que dice nuestro Señor Jesucristo. Creo que están en varias partes de la Biblia, pero se lo cité específicamente. La cita de distintas versiones de la Biblia se lo cité, y lo que hizo fue enojarse más y dijo que yo juzgaba, porque esa es la victimización hoy en día. El mundo está mal, el mundo está en crisis,
El mundo está en una decadencia irreversible. Mi hermano, si es la locura que se está viviendo hoy en día en el mundo. Usted lo ve por las noticias de distintos bandos, tanto que no pueden ocultar la realidad, no pueden ocultar la verdad. Y se enojaron. Otro fue capaz de decirme: nosotros somos la generación más inteligente y más capaz que haya existido en la humanidad. Y hermanos, amigos, y la gente no quiere vivir la vida real. Estamos viviendo días malos. Estamos viviendo tiempos malos, tiempos peligrosos. Y eso viene del siglo XX para acá, porque viene la culminación, la consumación del conflicto de los siglos. El enemigo le ha atrapado la mente a muchas personas y hasta iglesias. Hay cristianos que se enojan conmigo. Hay gente que me llama sabelotodo y me insulta y me ofende, pero no me ofende. Porque el problema de esto es que se enojan porque uno cita la pureza de las Escrituras. Vienen días malos. La Biblia nunca ha ocultado eso. La Biblia dice que los días malos vienen porque el hombre se ha obstinado en levantarse contra Dios. El Salmo 2 lo citamos mucho en este canal. Dijeron, rompamos con Jehová, rompamos sus ligaduras, sus ataduras y levantémonos contra Él. Y contra su ungido, contra nuestro Señor Jesucristo. Iglesias enteras rebeladas contra Dios. La gente se enoja porque uno dice esto. Porque se ofenden, porque ellos saben que no están viviendo bajo la Escritura. Y a mí no me molestan lo que digan los mundanos. Ahí muchos me comentaron que tenemos derecho a ser libres. Yo sé que esa palabra, derecho a ser libre, es tenemos derecho a hacer lo que nos dé la gana. Que no se metan con nosotros. Pero el problema es cuando cristianos se levantan contra ti y te dicen: ¿por qué eres así? ¿Por qué hablas así? Jesús no era así. Entonces citas las palabras de nuestro Señor Jesucristo y como se dan cuenta que le están sirviendo a Baal, como se dan cuenta que le están sirviendo a otro Dios que no es el de la Biblia, se enojan y se molestan. He escuchado, y se lo he dicho a todos ustedes, he escuchado predicadores durante 2 horas que no nombran a nuestro Señor Jesucristo en sus mensajes. Y nombrar a nuestro Señor Jesucristo no es gloria a Cristo, alabado sea Jesús. No, nombrar sus enseñanzas, proclamar su autoridad. Hablan de todo, mi hermano. Hablan de dinero, de camioneta, de falda, de corbata, de camisas, de riqueza. Pero Jesucristo no está en sus planes. Jesucristo no está en sus propósitos. Jesucristo no está en el mensaje. Y cuando Jesús no está en ningún mensaje, ese mensaje es mentiroso. Ese mensaje no es confiable. Ese mensaje no está bajo la autoridad de Dios, ni bajo la autoridad del Padre, ni bajo la autoridad del Hijo, ni bajo la autoridad del Espíritu Santo, en quien tenemos que hablar. Ni bajo, mucho menos bajo la autoridad de las Escrituras. La gente se desligó, y la iglesia en Latinoamérica y en todo el mundo, enójese si quiere, pero es la realidad, está sin la armadura de Dios. Está sin la espada del Espíritu. Satanás logró desarmarla. Y mire lo que dice nuestro Señor Jesucristo: cuando el fuerte armado guarda su palacio, en paz está todo lo que posee. Pero si viene otro más fuerte que él y le vence y le quita las armas en quien confiaba, lo deja inoperante y le quita todas las cosas. ¿Ha reflexionado sobre esas cosas o solamente se centra en la blasfemia contra el Espíritu Santo? Porque la blasfemia contra el Espíritu Santo es atribuirles los milagros de Dios a Satanás y decir que Satanás hace esa clase de milagros. Pero se ha fijado en lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Eso puede ser reversible, porque las artimañas del diablo es despojarte de la armadura de Dios. Y eso fue la reflexión que hicimos sobre el Mandaloriano, ¿no? Que a mí no me gusta mezclar filosofías ni cosas, pero vamos a tomarlo como ejemplo, porque hoy en día al mundo le gusta estar actualizado.
Pero el fracaso de Din Djarin fue haberse quitado el casco, haberse quitado su armadura, y lo declararon apóstata hasta que se pudo redimir. No quiero llegar a los spoilers si no te las has visto, ¿no? Pero volviendo al tema bíblico, que es la realidad, que te tomo esta situación como un ejemplo. Si tú te quitas la armadura de Dios, eres un apóstata. Si tú te despojas de la armadura de Dios, estás lejos de la voluntad de Dios. Entonces el enemigo quita las armas en quien tú confiabas y te despoja. Por eso usted ve iglesias, enójese también con esto, pero eso no es normal que una iglesia esté pintada de negro sus paredes, el templo pues, que esté pintada de negro por dentro y por fuera, que estén actuando como los cantantes de rock, como los cantantes de trap, haciendo las mismas cosas, bailando de una manera sensual. Mi hermano, eso es apostasía. Usted puede decir, búsqueme eso en la Biblia. Mi hermano, eso es paganismo. Revolver el cristianismo con las cosas del sistema mundial se llama paganismo. Mire que estaba viendo un documental sobre Constantino, y a lo que Constantino, según este historiador, este investigador, a Constantino le llamó la atención cómo la iglesia se conducía. Eso no solamente fue así, yo soy cristiano y ya. Se dio cuenta el orden que había en el cristianismo, que se sujetaba a un obispo, a un supervisor, que se sujetaba a los ancianos de la iglesia, que tenían las cosas en común, que no había revuelto entre ellos todo el tiempo y que no terminaban con violencia. Le admiró eso. Y eso es lo que admira el sistema mundial, tanto que en vez de imitar el cristianismo, que fundó una civilización y aportó el cristianismo mucho, y que los grandes descubrimientos que han beneficiado a la sociedad han sido de personas amantes a la palabra de Dios, han sido cristianos evangélicos, han sido cristianos protestantes, han sido católicos devotos a la Biblia, como Luis Pasteur. Mi hermano, no estamos hablando locura, aunque para el mundo esto parece locura, pero el enemigo hoy en día le hizo creer al mundo y hasta a la misma iglesia que está inoperante. Por eso usted ve tantas actuaciones en las congregaciones. Declaramos al enemigo inoperante. Satanás, eres un sucio, un rabo entre las piernas, te vas al abismo. Y eso es lo que le gusta a él. Esos son hasta inventos de él, para que la iglesia se quite la armadura de Dios y no lo pueda resistir. Porque cuando el enemigo nos desarma de todo lo que viene de Dios, somos presa fácil. Y el apóstol dice, tomen la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo. La palabra resistir literalmente se traduce poner de pie en contra. Poner de pie en contra. O sea, preparados para luchar, para investir. La palabra resistir no significa solamente aguantar, porque eso es lo que piensa la gente, mi hermano. La gente piensa que la palabra resistir, como no le gusta leer la Biblia, ni le gusta estudiar la Biblia, ni siquiera meditar en la verdad de Dios para poderse defender de esta sociedad corrupta y artificial y llena de engaños y de tinieblas, donde las personas no saben ahora si son animales, si son perros, si son gatos, si son elefantes, si son peces, donde las personas no tienen identidad. El enemigo los desarmó por completo. Los jóvenes hoy en día no saben lo que son. Y tenemos una propaganda política donde las personas comienzan a decirle a los niños que todavía ellos no saben si son hombres o mujeres, si van a ser perros o gatos, que tienen que esperar a ver lo que van a hacer. Vio que esta generación es adúltera y pecadora, donde no se respeta el matrimonio, donde nadie respeta el hogar, donde la casta política se quiere meter en tu vida privada, donde las personas que tienen desvíos de conducta quieren imponernos a los que no pensamos igual, quieren obligarnos a aceptar cosas por las cuales vienen crisis económicas,
crisis sociales, guerras civiles, atentados. Mi hermano, en estos días estaba hablando con alguien y le estaba diciendo que esas cosas que le imponen a los niños y lo obligan, siendo los niños mentalmente inocentes de su situación, ¿qué va a pasar cuando esa gente crezca y se dé cuenta y diga, el político tal me engañó, mi mamá me engañó, mis papás me engañaron? ¿Qué usted cree que va a pasar? Y está pasando. Está pasando. ¿Qué cree que va a pasar? ¿Cómo cree que se va a sentir un niño abusado, una mujer abusada, como en lugares como España los abusadores están siendo libres por una ley que la supuesta igualdad promulgó y ha beneficiado a los malhechores? ¿Cómo cree usted que se va a sentir una persona que ha sido víctima de violencia, de maltrato, de tiranía, al ver que los que han defraudado al pueblo, a ver que los que han defraudado a las naciones están caminando por ahí tranquilamente de la vida con escoltas y son archimillonarios? Ese es el problema que tiene Colombia ahorita, que los abusadores sexuales, que los criminales, que las personas que se llamaron grupos armados de distintas bandas y de distintos lados, ahora ocupan cargos políticos sin que nadie haya votado por ellos. Y no solamente, y eso lo hizo la derecha en Colombia, y doblegó ante pensamientos absurdos del progresismo. Nuestra lucha no es contra sangre y carne, mi hermano. Son contra los poderes de las tinieblas. Estas personas no creen en Dios, no creen en nuestro Señor Jesucristo, pero si hacen pacto con el diablo, si hacen pacto con la muerte, si hacen pacto con ídolos, si hacen ritos de santería públicamente y descaradamente. Ellos permiten que todo el mundo se burle de la Biblia, de nuestro Señor Jesucristo, de las profecías que son exactas y certeras, de la palabra de Dios, pero no permite que uno hable en contra de algunos ideales. No le permiten a uno criticar algunas religiones. Ellos armaron un escándalo. Si hacen una película en contra de Alá, en contra de Mahoma, en contra de Buda, pero se han deleitado en tratar a nuestro Señor Jesucristo como un monigote, como un homosexual, en arrastrar a nuestro Señor Jesucristo simbólicamente en las películas y darle a entender al mundo y transmitirle como una verdad engañosa el carácter y la santidad de nuestro Señor Jesucristo, cuestionada, burlada totalmente. Pero eso lo dijo el Señor. Los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Pero la Biblia no se ha equivocado. Es necesario que despiertes. Es necesario que resistas este embate. Porque te voy a decir una cosa. Satanás no echa fuera a Satanás. Yo sé que hoy la lucha es por el poder. La izquierda quiere el poder. Tiene el poder en Latinoamérica. La derecha tiene el poder. Tiene el poder en muchas partes. El Islam tiene el poder. Pero la lucha es solamente por el poder, no para beneficiar a la sociedad. La lucha es para tener sometido al pobre, para tener sometido a los pueblos y ellos poder enriquecerse. Mi hermano, despierta, amigo, despierta, porque el mundo no va a cambiar para bien. Despierta, porque el enemigo, dice 2 de Corintios 4:4, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, de los que no creen en el Evangelio, para que no les resplandezca la luz de la lumbre de Jesucristo, que es la gloria de Dios. Eso es lo que quiere el enemigo. Eso es lo que quiere el maligno, que tú te alejes de Dios. Y lo ha logrado en algunas iglesias. Hay iglesias evangélicas totalmente lejos de Dios. Pero el mismo enemigo pone palabras en tu boca y en tu pensamiento diciendo: no critiques, no juzgues, no señales. Es preocupante lo que está pasando. Y el apóstol Pablo dice: resiste en el día malo. Es una palabra griega. Resistir viene de una palabra griega
y está compuesta así. Es ansistemi. Ansistemi. Lo tengo anotado aquí para no equivocarme ni tirar a la aventura. Pararse en contra, es decir, oponerse, se compone de dos palabras. Anti, que significa opuesto, es decir, en lugar de o debido a, se usa a veces para denotar contraste. E istemi, que significa estar, usando en varias aplicaciones, es decir, resistir. No solo es aguantar, sino atacar y contrarrestar todo lo que viene del enemigo, como está en Santiago 4:7. Someteos pues a Dios. Mira lo que dice Santiago. Someteos pues a Dios. Resistí al diablo y de vosotros huirá. ¿Qué quiere el enemigo? Que nosotros no hablemos. ¿Qué quiere el enemigo? ¿Por qué crees que tienes problemas en tu casa? ¿Por qué crees que tienes problemas matrimoniales? ¿Por qué crees que te acosan las pasiones, jóvenes? ¿Por qué crees que tienes problemas financieros y problemas en el trabajo y problemas en la calle? Mi hermano, mi amigo, para que te olvides de Dios, para que no puedas resistir en el día malo, para que estos mensajes no lleguen a tu mente y a tu alma, para que no te sujetes a la palabra de Dios. El enemigo quiere desarmarte totalmente, porque si te puede desarmar, ¿por qué crees que algunos perversos están en las escuelas? Porque ahí el niño no está con su papá y con su mamá que lo puedan defender. ¿Por qué crees que los ideales y doctrinas malvadas, porque no dejan predicar el evangelio, fuera que fuera laico, que dijeran, bueno, aquí vamos a permitir que se hable de esto y de esto y de esto, y también vamos a permitir pensamientos de religiosos? Pero no, con la palabra de Dios nadie quiere nada. Entonces, eso fue lo que me di cuenta en estos días, sobre el fin de que estaban hablando de una mujer atea que se levantó para que los jóvenes en Estados Unidos no oraran ni leyeran la Biblia. ¿Y cómo está Estados Unidos ahorita? Usted que es de izquierda, dígamelo. Usted que es de derecha, dígamelo. Estados Unidos hoy está en una crisis. Vive bajo una moneda ficticia. Vive bajo situaciones que solo ocurren ahí. Terrorismos en las escuelas, abusos en las escuelas, jóvenes violentos. Vi a un joven en un video que su maestra le quitó el juego de video y él se ensañó contra ella. Le dio una golpiza a esa pobre mujer que la dejó inconsciente. ¿Qué pasó? Dijeron, no queremos Biblia, no queremos oración. El enemigo lo logró porque les quitó el arma en el que confiaba. La Constitución de Estados Unidos la hicieron pastores evangélicos. Las leyes en Estados Unidos, las universidades en Estados Unidos. ¿Qué cree usted que uno no investiga, que uno no lee, que uno no sabe? La influencia de los puritanos, de los evangélicos, de los protestantes en una nación que hasta el siglo XX, finales del siglo XIX, era próspera y tranquila, y en el siglo XX, desde el 1920 hasta acá, ha entrado en una decadencia moral y espiritual que trae consecuencias. Tienen consecuencias económicas en lo que ellos habían puesto su confianza, que era en lo militar y en el capitalismo. Y ahora que tienen un presidente que es totalmente de izquierda progresista, que está metido en actos de corrupción y lo están investigando, está en decadencia, está en crisis, está en problemas. Y mire si usted, ¿qué va a pasar si se derrumba el sueño americano? Todo esto fue por haberse alejado de Dios. Todo esto fue por haberse alejado de la palabra de Dios. Todo esto resulta lamentable. Iglesias corrompidas, iglesias racistas, iglesias clasistas, iglesias totalmente desarmadas con la palabra de Dios. No está Jesucristo. No está Jesucristo. No está la Biblia. Ellos hablan de muchas cosas bonitas. La gente se quiere sentir bien, pero no tienen para resistir en el día malo.
Por eso usted ve lesbianas pastoreando. Por eso usted ve homosexuales pastoreando. Por eso usted ve bígamos pastoreando. Porque no está la Biblia allí y a ellos no les importa, no les interesa. A ellos les interesa el dinero. A ellos les interesa la fama. A ellos les interesa el aplauso. A ellos les interesa. Pero a ti, ¿qué te importa? A ti, ¿qué te interesa en verdad? ¿Te interesa Dios? ¿Te interesa la voluntad de Dios? ¿Te interesa la palabra de Dios? Porque el enemigo huye cuando tú te le levantas con la palabra de Dios. San Pablo lo dice en el capítulo 10 de 2 de Corintios, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando todo argumento y todo lo que se levanta contra el conocimiento de Dios, y reprendiendo toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. El enemigo le ha robado la moral a muchas iglesias. ¿Y sabes qué? Cuando uno pierde la moral, cuando uno cree que ha fallado a Dios, cuando uno se siente culpable, el enemigo lo desarma a uno y quiere que uno enmudezca. Ya no grabes videos de YouTube. Ya no salgas a predicar a la calle. Ya no visites porque tú que dices que esto es malo, lo estás haciendo, lo estás practicando. Porque no te le levantaste con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Que especificaremos la armadura. Sí la vamos a especificar. Pero es importante para que sepas qué es la armadura de Dios. Es para resistir, para defenderte y para atacar, para que el enemigo no tome terreno y se apodere de la sociedad, se apodere de las congregaciones y destruya el plan que Dios tiene para la iglesia y para tu vida y para los siervos de Dios. Hay muchos siervos de Dios desarmados. Hay muchos siervos de Dios que ni siquiera tienen la espada del Espíritu. Hay siervos de Dios que ni siquiera ya tienen el yelmo de la salvación, ni el calzado del Evangelio de la paz. Hay siervos de Dios que ya no tienen el cinto de la verdad, que es la misma palabra de Dios la que te sostiene. Mi hermano, los días son peligrosos y para este tiempo es la armadura de Dios. No se está predicando a Jesucristo en los púlpitos. Se está hablando de muchas cosas, pero no se está predicando a Jesucristo, al de los evangelios, al de las cartas, al del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento. No se está predicando en los púlpitos. No se está presentando su contundencia, su radicalismo, porque Jesús es radical, el de la Biblia. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Me dijo alguien, ustedes los aleluyos, ¿se creen que tienen la verdad? Claro que sí, no solamente lo creemos. Estoy seguro de esta verdad que trae señales y milagros contundentes, que Dios respalda con poderes sobrenaturales. Es absurdo creer que yo estoy en un camino más. Es absurdo creer que aparte del Evangelio hay otro camino. No, no lo hay. No lo hay. Y te hemos hablado de manera profética. Te dijimos, sin ser economista, sin ser catedrático, universitario, politólogo, analista internacional, te hemos dicho que viene crisis, que viene ruina, que viene desgracia, que viene destrucción, porque Dios está irado con este sistema mundial y lo va a destruir totalmente, y te está llamando a que te pongas la armadura de Dios para que puedas resistir en el día malo, porque el enemigo va a arreciar con fuerza contra ti, porque el enemigo va a arreciar con fuerza contra la iglesia y contra la sociedad. Y aunque la sociedad yace bajo el maligno y es seducida por el sistema mundial, es seducida por el comunismo, es seducida por el capitalismo, es seducido por los placeres sexuales que se están presentando como doctrina, también
el enemigo mal le paga a aquel que bien le sirve. Estamos todos en peligro. Estamos todos corriendo peligro. Todos estamos corriendo peligro. Escúchalo bien. La iglesia, la sociedad, el sistema mundial está corriendo peligro. Ponte la armadura de Dios. Es el mandato apostólico, iglesia, para que podamos resistir en el día malo. Porque contra el diablo uno no puede. Ni tu psicología, ni tu matemática, ni tus supersticiones, ni una cruz detrás de la puerta, ni una herradura lo va a espantar de tu casa y de tus problemas y de tu vida. Es la armadura de Dios, que como te dije antes, es toda la palabra de Dios para protegerte y para defenderte. Jeremías 29:29, ¿no es mi palabra como fuego, dice Jehová, o como martillo que quebranta la roca? Jesucristo también lo dice: el que escucha mi palabra y la guarda, le compararé al hombre que edificó su casa sobre la roca. Vinieron ríos, vinieron tempestades, vinieron vientos, vinieron huracanes, vino de todo contra esa casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Así habla el Señor con respecto a su palabra. Ahora te dice, es una armadura. Ponte esta armadura porque necesito que resistas en el día malo, para que tú veas cómo se cumple el Salmo 91 en tu vida. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegarás, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por habitación. Mi hermano, que el Señor te bendiga mucho, que el Señor te guarde. Padre de familia, vístete de la armadura de Dios. Viste a tu familia de la armadura de Dios. Viste a tu congregación, siervo de Dios, sierva de Dios. Viste a tu congregación de la armadura de Dios, pero de la que dice la Biblia, hermano. No te pongas a inventar mensajes. No te pongas a imponer tu propio pensamiento. No te pongas a meterle filosofía a lo que está claro y puro y contundente en la palabra de Dios. Es tiempo de madurar, mi hermano. Es tiempo de poner los pies sobre la tierra, sobre la realidad que estamos viviendo. Estamos viviendo tiempos peligrosos, tiempos fuertes. ¿Oyó? Dios le bendiga mucho, Dios me lo guarde. Padre, en el nombre de Jesús, bendice a mis hermanos y amigos que escucharon esta palabra, y que le des la gracia para leer y estudiar la Biblia. Dale sabiduría y conocimiento para que sean unos teólogos en la presencia de Dios. Por Jesucristo, nuestro Señor, Dios y Salvador, te lo pedimos y te damos gracias. Amén y amén. Dios te bendiga mucho, Dios te guarde.